Este es nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965, profesor, escritor, historiador, abogado notario, sobreviviente de la Guerra de Abril de 1965 y deportista laureado del deporte dominicano, Andrés Fortunato Victoria. Le pregunté al distinguido antes de irnos a la pausa sobre una reunión que usted estuvo con el presidente de la República, Luis Abinader, a propósito de los reclamos que usted viene haciendo reiteradamente por casi 2 décadas de los derechos de los combatientes constitucionalistas a ser reintegrados, porque producto de la guerra las Fuerzas Armadas se dividieron en 2, que fue los que apoyaban en la vagamondería de la invasión y el golpe de Estado, y militares que sacrificaron su carrera, su vida, la de su familia, para defender el regreso a la constitucionalidad del profesor Juan Bosch. ¿Qué pasó en esta reunión con el presidente de la República? Bueno, la reunión que hicimos en abril del año pasado con el ciudadano presidente Luis Abinader, Sí. procura que las reivindicaciones pendientes con los militares constitucionalistas se logren. Sí. Nosotros no comenzamos hace 20 años. Sí. Nosotros comenzamos en abril de 1979, sí, en el gobierno de Antonio Guzmán. Sí. Lo visitamos y recuerdo que me dieron la oportunidad del grupo de oficiales que fue, me invitaron, nos dieron con don Antonio. Para hablar con don Antonio, y se nos dio la oportunidad de ser parte de la vocería, de los voceros, que le explicaran a don Antonio. Don Antonio, cuando le hablamos de la reintegración, hacían 13 años de la revolución. Sí. Estábamos jóvenes la mayoría, pero él nos dijo a nosotros que estaba muy bien los reclamos, pero que eso no se podía hacer, porque eso desestabilizaría su gobierno, como él hablaba. Sí. Que estaba bien, bueno, no se pudo con don Antonio, porque don Antonio estaba mediatizado. ¿Qué ocurrió con Salvador Robert Blanco? Lo mismo. Y así seguimos hasta que en el 2001 el gobierno de Hipólito Mejía, el Congreso emitió la ley para reintegración y Hipólito no la vetó, sino que él la proclamó, la promulgó, sí, que antes Leonel Fernández la había vetado. Entonces, ¿qué ocurre? Como no envolvía una serie de calidades y atributos que nos correspondían, seguimos la lucha hasta conseguir los decretos el 22 de abril del 2010. Pero luego, como hay un vacío todavía, los militares constitucionalistas han continuado. Y seguimos con el mismo Leonel Fernández, seguimos con Danilo Medina, y luego seguimos con Luis Abinader por el principio de la continuidad del Estado. El Estado dominicano está obligado a respaldar a los militares constitucionalistas, a proteger combatientes civiles de abril. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es una situación mediante la cual a cada principio de derecho le cabe la seguridad de que el Estado se obliga a sí mismo a cumplirla. Si el gobierno de Francisco Alberto Camaño Deñón, que era un gobierno constitucional en armas, firmó con la OEA, con la Comisión Ad Hoc de la OEA, el 31 de agosto de 1965, un acuerdo, valga la redundancia, donde tenían que reintegrarnos. Hoy, todas las calidades negadas se deben retribuir, y es el Estado dominicano que tiene que hacerlo. Don Luis Abinader, quien sea que sea presidente, vamos a seguir reclamando, porque se nos están muriendo los compañeros en la pobreza. Y el presidente Luis Abinader está vinculado directamente con esta realidad. ¿Por qué?
El papá de De- Luis Abinader era ministro en el gobierno de Camaño. Ministro de Hacienda Sí. del gobierno de Camaño. Pero además, el presidente Luis Abinader no hace nada con perseguir la corrupción y no resarcir a los militares constitucionalistas que expresaron el momento más grande en la lucha contra la corrupción en 1965. Usted toma como ejemplo lo que sucedió en España, de que en España se reintegraron los militares que lucharon, igualito el mismo caso suyo de ustedes, en la guerra civil de allá en España, Contra Franco. contra Franco. Entonces, esos militares que también sufrieron las mismas condiciones, que perdieron su carrera militar, su vida, fueron afectados, allá fueron reintegrados en España. Mira, yo te felicito porque eres de los pocos entrevistadores que maneja bien ese tema. Hay un precedente jurídico internacional que es ese. Sí, El rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez en el 1978 emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual a todos los militares y policías que lucharon contra la dictadura de Franco en el 1936, en la Guerra Civil, se le devolvieron todas sus calidades, se le dieron los rangos que hubiesen alcanzado a la edad de estar en retiro, porque España perdón, le debe mucho a esos militares. Los militares son guardianes de la paz, de la seguridad, de la soberanía de los pueblos. Los militares y policías, mientras el pueblo duerme, ellos están cuidando a ese pueblo. Mientras tenemos una frontera, ellos son los que tienen que cuidarla. Son los que tienen que hacerle frente a las invasiones. Son los que tienen que hacerle frente a las violaciones a la Constitución cuando de manera bélica se trata. Entonces, el presidente Luis Abinader debe terminar en eso. No tenemos que negociar nada con él. Él tiene que darle cumplimiento a su posicionamiento como líder joven del Estado Dominicano, que tiene una nueva visión de la democracia, donde él debe saber que una democracia no funciona si no se hace lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. usted tuvo una rueda de prensa hace 2 o 3 días. La fundación pide a Leonel y a Danilo renunciar al mesianismo político. ¿De qué se trata? Mira, la idea es que aquí, del primer gobierno que hemos tenido en la vida republicana, que fue el de Santana, hasta nuestros días, prácticamente el gobierno pasado, se cree que el Estado debe depender de una sola persona. Y las campañas políticas y los partidos se forman para ellos tener una figura. Los partidos políticos, lo primero que tienen que hacer antes de tener una figura es organizar su militancia, educar su militancia, como establece el artículo 34 de la ley 33-18, para que sus militantes tengan la competencia necesaria para poder trabajar en el Estado conforme a lo que establece el artículo 142 de la Constitución, que es por los criterios de capacidad, el criterio de una posición del militante de reconocido compromiso con la sociedad, para entonces poderle servir con eficiencia al Estado y poder cumplir con lo que plantea el Estado social y democrático de derecho, proteger los derechos de la ciudadanía, nunca robarle al país, porque se han preparado ética, moral y cívicamente y patrióticamente y de conocimiento del manejo del Estado, que es lo que dice el artículo 34 de esa ley. ¿Usted piensa que Leonel, Danilo e Hipólito deben de retirarse de la política, de aspirar? No retirarse, porque ellos pueden ser buenos asesores, buenos guías para la Pero de aspirar a la presidencia. Pero deben de dejar aspirar a la presidencia. El principal motivo para que el partido del doctor Leonel Fernández aspire al poder es tener un programa de gobierno que lo asimile toda la militancia y el país. Y lo tenga también el PRM, y lo tenga el PLD, y que entonces
ese programa sea lo que se le oferte al país, después de haber educado a las masas, porque aquí no se están educando a las masas. Y cuando llegan las elecciones, estamos en todas estas distracciones. En un momento que hay veda electoral como este, de acuerdo, no es para estar hablando de candidatura, es para estar formando la militancia interna de Usted los fue... partidos en una coyuntura forzada, Sí. porque nosotros estábamos en el PTD, íbamos a participar como candidato a alcalde. El PTD era el partido sobre el cual se fundó la Fuerza del Pueblo. Correcto. Entonces viene la ruptura del doctor Leonel Fernández con el presidente Danilo Medina y nosotros quedamos en esa coyuntura e hicimos esa participación. Pero hoy estamos dándole cumplimiento a un programa que tienen los constitucionalistas. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que luchamos primero en favor del rescate de la memoria de Abril. Sí. Después luchamos